Buenas, compañeros y profesor. Mi nombre es Carla Fallas y a nuestro grupo le corresponde explicar el tema teoría de módulos y el aporte de Emmy Noether, madre del álgebra abstracta. Los integrantes del grupo son Altamirano Valverde Mauren, Fernández Guerrero Carlos, Méndez León Ani, Quesada Ramírez Melanie, Uceda Bustos Kaylin y mi persona Fallas Montiel Carla. Inicialmente vamos a exponer la biografía de Emmy Noether. Algunos datos personales. Emmy Noether nació en Alemania el 23 de marzo de 1882 y falleció el 14 de abril de 1935 en los Estados Unidos. Se llamaba Amalia, pero siempre le llamaban Emmy. Procedía de una familia judía, era la hermana mayor de 4 hijos, pero solo sobrevivieron ella y su hermano Frisch, quien también hizo una carrera en matemáticas. Su padre era Max Noether, un destacado matemático de su época. Su madre era Ida Amalia, por quien se nombró a Emmy. Ahora tenemos un dato curioso. Cuando Emmy era niña, no se concentraba en las matemáticas. Pasó su tiempo en la escuela estudiando idiomas con especialización en francés e inglés. Su madre le enseñó las habilidades tradicionales de una joven de esa época. Aprendió a cocinar, a limpiar y tocar el teclado. En el momento de su graduación de la escuela secundaria, aprobó una prueba que le permitió enseñar francés e inglés en las escuelas para mujeres. La desigualdad de género. A los 18 años, Emmy Noether decidió tomar clases de matemáticas en la Universidad de Erlangen. Debido a que era mujer, la universidad se negó a permitir que Emmy Noether tomara clases. Le otorgaron permiso para auditarlas. Asistió a clases durante 2 años y luego tomó el examen que le permitiría ser una estudiante de doctorado en matemáticas. Pasó la prueba y finalmente fue una estudiante con muy buena reputación en la universidad. Ahora que Emmy Noether tenía su doctorado en matemáticas, estaba lista para encontrar un trabajo como maestra. La Universidad de Erlangen no la contrataría, ya que tenían una política contra las profesoras. Decidió ayudar a su padre en el Instituto de Matemáticas en Erlangen. Ella comenzó a investigar allí y ayudó a su padre impartiendo sus clases cuando estaba enfermo. Pronto comenzó a publicar artículos sobre su trabajo. Deja su natal Alemania a causa del dominio nazi. Noether, la amante de la paz, pronto la desearía nuevamente. En 1933, Hitler y los nazis llegaron al poder en Alemania. Los nazis exigieron que todos los judíos fueran expulsados de las universidades. El hermano de Noether, Frisch, también era profesor en ese momento. Ofrecido un puesto de profesor en Siberia, trasladó a su familia allí. Aunque sus amigos intentaron conseguirle un puesto para Emmy en la Universidad de Moscú, ella optó por mudarse a los Estados Unidos, donde Brigham Young College le ofreció un puesto como profesora. El nombramiento de Noether fue gracias a una donación del Instituto de Educación Internacional y la Fundación Rockefeller. Una oportunidad de brillar. Emmy Noether enseñó en Brigham Young College hasta su muerte en 1935. Enseñar en una universidad de mujeres fue muy diferente para Noether. Por primera vez tuvo colegas mujeres. Annabelle Weller, otra mujer matemática, era la jefa del departamento de esta universidad y se convirtió en una gran amiga de Noether. Weller entendió cómo Emmy tuvo que luchar para tener una carrera en matemáticas en Alemania y cómo fue desarraigada de su tierra natal.
Noether seguía siendo una maestra cariñosa y compasiva. Mantuvo su carismático estilo de enseñanza, a menudo recurriendo al alemán si tenía problemas para transmitir sus ideas a los estudiantes. La muerte de Noether en 1935 sorprendió a casi todos, ya que les había comentado su enfermedad solo a sus amigos más cercanos. Su legado. Emmy Noether hizo muchas contribuciones al campo de las matemáticas. Dedicó su tiempo a estudiar álgebra abstracta, con especial atención a los anillos, grupos y campos. Debido a su mirada única sobre los demás temas, pudo ver las relaciones que los expertos en álgebra tradicional no podían. Publicó más de 40 artículos en su vida. También fue una maestra que supo inspirar a sus alumnos a hacer sus propias contribuciones al campo de las matemáticas. Seguidamente, mis compañeros expondrán aportes de Emmy Noether en el campo de la física y las matemáticas. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Carlos Fernández y para continuar con lo que estáis mencionando la compañera Carla, vamos a ver lo que son los aportes en matemática y en física. Bueno, es importante destacar antes de iniciar con los periodos de los aportes que ella continuó con el trabajo de su padre. Él era Max Noether, que fue un matemático alemán especializado en geometría algebraica y en teoría de funciones algebraicas, y es considerado como uno de los mejores matemáticos del siglo XIX. También colaboró con Helmut Eitz y Richard Brouwer en álgebra no conmutativas y colaboró con Weber Snyder en módulos de campos no conmutativos. Tomó teoremas previamente probados y los mejoró o generalizó, como el teorema de Laskar-Noether. Sus aportes se dividen en tres periodos. Bueno, el primer periodo de trabajo de Emmy Noether está entre 1907 a 1919. Ella se dedicó su tiempo a la teoría invariante algebraica. Esta fue un área de investigación a finales del siglo XIX y es promovida en parte por el programa de Erlangen de Felix Klein, de acuerdo con los cuales los distintos tipos de geometría deberían ser caracterizados por sus invariantes bajo las transformaciones. Por ejemplo, la razón anarmónica de la geometría proyectiva. Por otra parte está la teoría de Galois. Trata las transformaciones de cuerpos numéricos que permutan las raíces de una ecuación. Considérese una ecuación polinómica en una variable x de grado n, en el cual los coeficientes pertenecen a algún cuerpo base que podría ser, por ejemplo, el cuerpo de los números reales, el de los números racionales o el de los enteros módulo 7. Y por último tenemos lo que es el área de la física. Aquí tenemos tres artículos principales. Está el teorema de Noether, la ley de conservación y por último la integral de movimiento. Acá en lo que es la parte de física, Noether demostró dos teoremas que eran importantes para la física de partículas elementales y la relatividad general. Uno de los teoremas conocidos como el teorema de Noether es una de las contribuciones más importantes en el desarrollo de la física moderna. Este es un teorema extremadamente poderoso utilizado en física que se establece que la simetría de un objeto conduce a una cantidad físicamente conservada. Sería negligente si no se compartiera brevemente una contribución de esta talla. Estos son los tres puntos principales. El primero de la simetría en traslación corresponde a la conservación del movimiento lineal. El segundo de la simetría en rotación corresponde a la conservación del movimiento angular. Y el último es que la simetría en el tiempo corresponde a la conservación de la energía. En lo que es la Enciclopedia Británica dice claramente que las leyes de la física de la conservación clásica son varios principios que se establecen en ciertas propiedades físicas y no cambian en el transcurso del tiempo dentro de un sistema físico aislado, lo que significa que cuando un cuerpo o sistema de cuerpos retiene su total momento, el producto de la masa y la velocidad del vector, el momento lineal se conserva, a menos que algo externo al sistema actúe sobre él. De manera similar, un cuerpo o un sistema de cuerpos retiene su velocidad mientras gira, a menos que se le aplique torque.
Por último, pero no menos importante, esta ley de conservación de energía en la que la energía no se produce ni se pierde en un sistema, pero se puede cambiar de un estado a otro. En un sistema aislado, la suma de todas las formas de energía sigue siendo la misma. El teorema de Noether es una generalización de estas leyes. Ella ingeniosamente armó usando un lagrangiano de orden superior. Un lagrangiano, llamado así por Joseph Lagrange, es una función especializada en la utilización de la teoría de la optimización. Buenas, mi nombre es Ani Méndez y ahora les voy a hablar un poco sobre los aportes de Noether en el campo de las matemáticas. Anteriormente, mi compañero Carlos les habló sobre el primer periodo, pero este era enfocado principalmente a los aportes en física. Ahora este segundo y tercer periodo son más a el campo de las matemáticas. Ok, entonces para centrarnos en la presentación voy a apagar la cámara. Muy bien. Este segundo periodo se desarrolló de 1920 a 1926, donde ella se centró en la teoría de los anillos desde un enfoque abstracto. Sus obras fueron un gran avance en la álgebra abstracta y además axiomatizó la teoría general de ideales para todos los casos. Es decir, creó la teoría de los ideales en los dominios del anillo, que se convirtió en la base para la teoría de ideales de los anillos conmutativos, anillos noetherianos. Luego, su gran conocimiento en la topología tuvo un gran impacto en el campo de las matemáticas. También es conocida por tomar los teoremas y mejorarlos o generalizarlos, como fue el caso de Lasker-Noether, donde ella generalizó este teorema. Para hablarles un poco sobre este teorema, el teorema de Lasker lo que nos decía es que sobre una descomposición prima, en un anillo polinomial, todo ideal es una intersección finita de ideales primarios. Y Emil Noether demostró que el teorema es cierto para cualquier anillo noetheriano y esto logró ampliar el alcance de este teorema, por lo cual se conoce actualmente como el teorema de Lasker-Noether. Luego tenemos el tercer periodo, que este se desarrolló de 1927 a 1935. En este tercer periodo, ella se enfocó en las álgebras no conmutativas, es decir, en el estudio de los anillos que no se conmutan sobre la multiplicación. También sobre la teoría de la representación, que esta es la estructura, el estudio de las estructuras algebraicas abstractas mediante representaciones como transformaciones lineales de espacios vectoriales, entre otros. También los números hipercomplejos, que estos son los números fuera de los números reales, y los complejos, como lo son los cuaterniones, con aplicaciones en rotaciones tridimensionales. Fue galardonada en 1932 con el premio conmemorativo Ackermann-Teuner de Matemáticas por todos estos avances que les acabo de mencionar sobre los números hipercomplejos, las álgebras no conmutativas, la teoría de la representación, entre otros. También introdujo la condición de la cadena ascendente, que luego las compañeras lo van a desarrollar un poco más. También estuvo en la geometría algebraica básica, que la idea general de la geometría algebraica era equiparar las preguntas geométricas con las algebraicas, que involucraran ideales en anillos. Y Noether redujo esas preguntas a los anillos, considerando solo los anillos generados finitamente de dados anillos, lo que produjo el teorema de la base de Hilbert. Y finalmente, ella creó el teorema de normalización, que ahora nos vamos a pasar a la pizarra para explicarles un poco más acerca de este teorema.
Ok, entonces, si nosotros tenemos un K, un cuerpo, y un módulo K, se llama una K álgebra si M es un anillo y además es un módulo sobre K. Recordemos que los módulos son grupos abelianos con una suma y si además tienen una multiplicación, entonces se llama una álgebra. Y en este caso, como estamos diciendo que es módulo K, entonces sería una K álgebra. Esto para poder entender un poco lo que nos dice el lema. Anteriormente en la presentación decía teorema de normalización de Noether, pero es conocido como lema. Ahora, este lema lo que nos dice es que si tenemos a M, que es una K álgebra finitamente generada, entonces van a existir Y sub 1, Y sub 2, hasta Y sub R, que van a pertenecer a esa K álgebra, tal que M tiene una base sobre S. Y S es, vamos a ver si lo puedo escribir por acá, S es igual a K de Y sub 1, Y sub 2, hasta Y sub R, donde es subconjunto de M. Es decir, este K de Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub R es un polinomio. Entonces, M tiene una base sobre S. Lo que nos quiere decir es que M es un anillo de polinomios o se puede generar como combinaciones lineales donde los coeficientes están en un anillo de polinomios. Y ahora sí, le daría el pase a mi compañera Melanie, la cual nos va a hablar un poco sobre la teoría de módulos, que Noether desarrolló bastante esa teoría. Buenas, mi nombre es Melanie Quesada Ramírez. Yo les voy a hablar un poco acerca de uno de los ámbitos en los que Emmy Noether también aportó bastante en álgebra abstracta, que es, ¿verdad? Bueno, la teoría de módulos. Vamos a empezar definiendo qué es un módulo. Entonces, iniciamos observando o dándonos un anillo al cual vamos a llamar R y posteriormente vamos a decir que un R módulo izquierdo sobre R se le denota al conjunto M que tenga las siguientes características. Entonces, el conjunto M que tenga la característica de tener una operación binaria a la cual vamos a llamar suma, eh, y que también a partir de esta, ese M sea un grupo abeliano, y que también cuente con la característica de que exista una función desde el anillo sobre M y que se denote como la multiplicación de R por M, donde R pertenezca al anillo y M pertenezca al conjunto o al grupo abeliano M. Además, esta operación también cumple varias propiedades que se enuncian acá en estos incisos, dentro de los cuales, bueno, el primero es que hay una distributividad con respecto a la suma, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos elementos del anillo, R y S sumándose, y esto multiplicado por un elemento del conjunto M, esto se puede distribuir de la forma ya conocida. Posteriormente, también tenemos una propiedad que es la de la asociatividad, que nos dice que si tenemos R por S, ¿verdad? Elementos del anillo, multiplicándose por un elemento del conjunto, en este caso es M, esto se puede asociar de la forma R multiplicándose por el S por el M. Luego, también en el inciso C tenemos una distributividad, en este caso es por la izquierda, y también tomando en cuenta ahora, en lugar de dos elementos en el anillo, solo uno, que es el R, y luego esto multiplicándose por la suma de dos elementos del conjunto M. Y por último tenemos también
la multiplicación del elemento identidad por un elemento del conjunto M, que nos va a dar el elemento del conjunto M. A esto se le conoce como módulo unital y solamente sucede cuando el anillo tiene identidad. Otro aspecto importante acerca de módulos es que si estamos hablando acerca de un R módulo izquierdo, ¿verdad? Nos referimos a en el caso en que la función de R sobre M es R por M, es decir, primero el elemento del anillo multiplicándose por el elemento del conjunto. En el caso de un R módulo derecho, lo que estaríamos hablando es más bien lo contrario. Sería el elemento del conjunto multiplicándose por el elemento del anillo. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos un anillo conmutativo, en este caso la propiedad, ¿verdad? No se cumpliría. No existirían inmediatamente dos R módulos, el derecho y el izquierdo. En ese caso solo existiría o el izquierdo o el derecho. Y tampoco se cumpliría la propiedad P que dijimos ahorita. Ok, otra definición importante es la de submódulos, que en esta ya se necesita tener un conocimiento acerca de qué es un R módulo. Cuando mencionemos un R módulo nos referimos a R módulo izquierdo. Se toma como ya aceptado de esta forma y cuando es derecho se hará la salvedad. Entonces, para la definición de submódulo se toma en cuenta también un anillo R y un R módulo M. Entonces se llama un R submódulo de M a un subgrupo N de M que está cerrado bajo la acción de elementos de anillo. Esto quiere decir que si tenemos un elemento del anillo R y un elemento del subgrupo N de M, se cumple que R por N va a seguir perteneciendo a ese subgrupo N. También tenemos un criterio del submódulo que este nos ayuda básicamente a encontrar más fácilmente cuando algo es un submódulo sin tener que revisar la definición anterior, sino más bien seguir las propiedades de este criterio del submódulo. Entonces, si tenemos un R, ¿verdad? Que sea un anillo y un M que sea un módulo de R o un R módulo, como le queramos decir. Entonces, un subconjunto N de M es un submódulo de M si solo si cumple con estas dos propiedades. Y la primera es que ese N no sea vacío, tiene que ser distinto de vacío. Y la segunda propiedad es que si tenemos un elemento R que pertenezca al anillo y dos elementos X y Y pertenecientes a N, se va a cumplir que X por R más Y va a seguir perteneciendo a ese subconjunto. Cuando se cumplan estas dos características, se va a poder concluir que ese N del que estamos hablando es un submódulo. Ahora, para ahondar un poco más en el ámbito de módulos, vamos a dar dos ejemplos que son bastante llamativos. Entonces, el primero es acerca de, bueno, un anillo que tenga identidad, ¿verdad? Al que vamos a llamar R, y un N que pertenezca a los números enteros positivos. Vamos a llamar a R a la N un espacio vectorial que tenga la forma de tuplas que vayan desde A sub 1 hasta A sub n, tal que esos A sub i pertenezcan a un cuerpo. Ok, se puede obtener que R a la n, ¿verdad? Nuestro espacio vectorial es un R módulo mediante la suma de componentes y de la multiplicación de elementos de R. Entonces, es decir, si nosotros tenemos un elemento en R y una tupla, ¿verdad? De nuestro espacio vectorial R a la n, entonces se puede probar que la multiplicación de R por esa tupla va a seguir perteneciendo a nuestro espacio vectorial. Entonces, ¿qué nos dice este resultado de este ejemplo?
nos dice que si nosotros tenemos un módulo sobre un cuerpo y también tenemos un espacio vectorial sobre un cuerpo, estaríamos hablando de exactamente lo mismo. Es decir, que cuando están sobre un cuerpo, un módulo va a ser lo mismo que decir un espacio vectorial. Ahora, para el ejemplo 2, también es uno muy interesante que tiene que ver con el conjunto de los números enteros. Entonces, si tenemos un anillo, ¿verdad?, que represente al conjunto de los números enteros y además tenemos un grupo abeliano al cual vamos a llamar A, que tiene definida la operación de la suma, se puede llegar a conseguir que A es un z-módulo de la siguiente forma. Si consideramos cualesquiera n perteneciente a z y a perteneciente al grupo abeliano A, entonces se puede crear la siguiente relación, que la multiplicación de A por n va a ser igual a la suma reiterada de A's n veces cuando n es mayor que 1. Ahora, si n es igual a 0, la multiplicación de A por n va a ser igual a 0. Y por último, tenemos también que si n es menor que 0, A por n va a ser la resta en reiteradas ocasiones de A hasta menos n veces. Entonces, observemos que acá estamos viendo claramente que 0 es la identidad del grupo aditivo A. Por lo tanto, podemos decir que cada grupo abeliano es un módulo Z. En cambio, si M es un módulo Z, a fuerza M va a ser un grupo abeliano. Ahora vamos a ver dos ejercicios rápidos que voy a estar realizando en una pizarra. Entonces nos vamos a pasar a la pizarra. Acá estamos. Ok, estos dos ejercicios voy a leerlos por individual acá, más abajito. Entonces, el primero de ellos nos dice que si tenemos R, un anillo con identidad, y M, un R módulo, que probemos que 0 por M es igual a 0 y que menos 1 por M es igual a menos M. Para todo M perteneciente al R módulo. Entonces, iniciamos con este 0M igual a 0. Vamos a construir la igualdad, entonces vamos a iniciar con el 0 por M y vamos a ver, ¿verdad?, que 0 se puede reescribir como 0 más 0. Y todo esto está multiplicado por M. Ahora, por parte de las propiedades, de la primera propiedad que vimos en la definición de módulo, acá podemos realizar la distributividad. Entonces tenemos que 0 por M más 0 por M. Entonces estamos llegando a que 0M es igual a 0M más 0M. Vamos ahora convenientemente a restar un 0M a ambas partes. Entonces nos va a quedar de esta forma. Entonces acá está lo que sumé, son este menos 0M acá y este menos 0M acá. Entonces vamos a realizar la cancelación de los elementos que son exactamente iguales y se están restando. En este caso sería 0M menos 0M nos va a dar 0. Y acá se nos va también un 0M con un 0M y nos queda que 0 es igual a 0M, que es efectivamente a lo que queríamos llegar acá en esta partecita. Entonces, bueno, ya esa primera parte la tenemos lista. Ahora vamos a continuar con la parte de menos 1 por M es igual a menos M. Primero que todo, observemos que acá estamos hablando acerca del inverso de un elemento que está en el R módulo. Entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Podemos empezar a partir del menos 1M, ¿verdad? Y decir, bueno, nosotros nos sospechamos por ahí que el menos 1M es el inverso aditivo del M que pertenece al R módulo. Entonces, para probar que sí es el inverso aditivo y de ahí poder decir que se puede representar también como menos M,
vamos a sumar el menos 1 por m con el m positivo. A ver si a partir de ahí llegamos a 0. Entonces, el m positivo se puede representar también como un 1 por m. Y a partir de aquí podemos aplicar la propiedad de distributividad que utilizamos anteriormente también, que sería básicamente sacar un factor común más o menos. Entonces nos quedaría menos 1 más 1, todo esto por m. Pero menos 1 más 1 es 0, m. Y por el ejercicio anterior, nosotros tenemos que 0m es igual a 0. Entonces, ¿a qué estamos llegando? A que estos dos elementos, menos 1 por m y m, tienen que ser inversos aditivos. Es decir, que menos 1 por m es igual a menos m. Entonces, acá concluimos este primer ejercicio. Vamos con el segundo. Ok, en este nos dan un anillo con identidad, un R módulo, que es M, y nos dicen que asumamos que R por M es igual a 0. Para algún R en R, algún M en M, con el M que pertenece al R módulo igual a 0, distinto de 0, perdón, y que probemos que R no tiene un inverso izquierdo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a asumir por contradicción. Entonces escribimos asuma que existe un S perteneciente al anillo, tal que S por R es igual a 1. Entonces, a partir de aquí, tenemos que empezar a elaborar algo. Vamos a empezar primeramente trabajando con el M. M se puede decir que es igual a 1 por M, ¿verdad? Como lo trabajamos anteriormente. Ahora, de acá tenemos que 1 es igual a S por R. Entonces, S1 se puede reescribir como S por R por M. Como parte de las propiedades que teníamos anteriormente en la definición de módulo, podemos decir que esto se puede asociar, entonces podemos sacar el S de la multiplicación del inicio y asociar el R con el M. Pero por hipótesis del mismo ejercicio tenemos que R por M es igual a 0, entonces se puede escribir S por 0. Pero también recordemos que en el ejercicio pasado lo que habíamos visto es que 0 es igual a 0 por M. Y entonces, ¿a qué podemos llegar aquí? También podemos hacer asociatividad de nuevo. Nos va a quedar que S por 0 por M y S por 0 es igual a 0 por M. Pero 0 por M ya habíamos dicho que era 0 anteriormente también. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que M, estamos llegando entonces a que M es igual a 0. Pero esto es una contradicción, porque como parte de las características o de las hipótesis que nuestro ejercicio nos daba era que M es distinto de 0 y estamos llegando a que M es igual a 0. Entonces, podemos concluir que R no tiene inverso izquierdo. Entonces, estos serían los dos ejercicios que les iba a estar presentando. Ahora voy a darle el pase a mi compañera Kaylin, que ella va a estar también hablándonos acerca de módulos, pero en este caso de módulos cocientes y de homomorfismos. Hola, profesor y compañeros. Mi nombre es Kaylin Uceda y a mí me corresponde continuar la línea que traía mi compañera Melanie con respecto a teoría de cocientes.
de módulos, perdón. Entonces, ahora yo les voy a compartir un poco respecto a módulos de cocientes y homomorfismos. Para iniciar un poco con este tema, voy a pausar mi video para continuar. Ok, en este caso, vamos a iniciar con la definición. Y la definición nos dice que tenemos una función, ¿verdad?, de M a N, que es un homomorfismo de R módulo, y va a ser, va a cumplir estas propiedades. La primera es que la función de la suma de dos elementos, yo la puedo separar como la función de un elemento más la función del otro elemento. Para cualquier número, para cualquier elemento, perdón, que pertenezca a M, donde M, ¿verdad?, es el conjunto de partida, ¿verdad? Y luego también cumple que el producto de un elemento que pertenece a R por un elemento que pertenece a M, yo los puedo separar de esta forma. La definición además me dice que yo cuando tengo un homomorfismo de R módulos es un isomorfismo cuando es inyectivo y sobreyectivo, ¿verdad? Y vamos a utilizar este símbolo. Entonces, vean que esto es un poco análogo a lo que hemos venido viendo con grupos, con anillos y ahora con cocientes, módulos de cocientes. Por otra parte, también la misma definición inicial nos habla de cuando tenemos la misma función de M a N, el núcleo de esa función va a ser los M que pertenecen a M, conjunto de partida, tales que se cumple que phi de M es igual a 0. Entonces, ese va a ser el núcleo de esta función phi. También vamos a tener que los n's que pertenecen a, los n minúscula que pertenecen a n, que son el conjunto llegado, ¿verdad? Van a ser las imágenes de algunos, ¿verdad? Aquí nos menciona para algunos m's que pertenecen a m mayúscula. Entonces, aquí se cumplen estas dos propiedades. Y por último, nos presenta que cuando tenemos M y N, R módulos, vamos a utilizar esta abreviación, por decirlo así, de M y N como el conjunto de todos los homomorfismos de R módulos de M a N. Ahora bien, veamos un par de ejemplos. El primer ejemplo nos dice que si R es un anillo y M es igual a R es un módulo sobre sí mismo, entonces los homomorfismos de R módulos, incluso de R a sí mismos, no necesitan ser homomorfismos de anillos. Y los homomorfismos de anillos no necesitan ser homomorfismos de R módulos. Como por ejemplo cuando tenemos R igual a Z, un homomorfismo de Z módulos de X a 2X. Nos dice que este no es un homomorfismo de anillos, pero cuando R es igual a esta otra función, se cumple, ¿verdad? Cuando tenemos f de x que va a f de x al cuadrado, no es un homomorfismo de f de x módulos. Si lo fuera, debería cumplir las propiedades, ¿verdad?, que mencioné al inicio, como por ejemplo aquí, cuando yo tengo phi de x por 1, puedo sacar el x y multiplicarlo por phi de 1 y nos va a quedar x, pero no es el caso, por lo tanto no es un homomorfismo de módulos en este caso. Otro ejemplo que podemos mencionar es cuando tenemos que sea R un anillo y sea un n que pertenece a los números enteros positivos, y cuando tenemos m igual a Rn, se puede comprobar que para cada i que pertenece de 1 hasta n, vamos a tener esta definición de acá. Entonces nos dice que es un homomorfismo de R módulo sobreyectivo con núcleo igual a submódulos de n tuplas que tienen un 0 en la posición i. Entonces vean que aquí ya incluimos lo que son los submódulos que mi compañera Melanie ya los expuso anteriormente. Tenemos la siguiente proposición. Cuando tenemos M
y N, M, N y L, que son R módulos. Y entonces nos dice que es un homomorfismo de R módulos si y solo si se cumple esta propiedad, que es parecida a la que ya habíamos visto como parte de la definición de los módulos cocientes. También nos trae esta siguiente propiedad, donde más bien tenemos estas dos funciones, elementos de un homomorfismo en R de M a N, y definimos la suma como la suma también de cada una de estas funciones por el elemento que pertenece a M, donde M, recuerden que es el conjunto de partida. Y luego, parecido, análogo, ¿verdad? Tenemos cuando tenemos esta multiplicación. Tenemos en esta misma proposición otras dos proposiciones más, por decirlo así, dos incisos más dentro de esta misma proposición, donde si esta función pertenece al homomorfismo de L a M y esta otra función pertenece al homomorfismo de M a N, entonces alguna de estas dos funciones pertenece al homomorfismo de L a N. Entonces vean que aquí hace como una tipo transitividad. Entonces de L a M. Entonces, alguna de esas dos funciones pertenece a ese homomorfismo. Y definidos, ¿verdad? La suma y la multiplicación, como lo definimos en la diapositiva anterior, vamos a tener que la multiplicación como composición de funciones, ¿verdad? Entonces, el homomorfismo de M a M es un anillo con la unidad. Y cuando R es conmutativo, entonces el homomorfismo de M en M es un R álgebra. Ahora vamos a ver la proposición 3, donde aquí ya nos dice que R es un anillo, M es un R módulo y N es un submódulo de M. Entonces se cumple que el grupo de cocientes aditivo con la suma y abeliano de M es cocientado en N, puede ser convertido en un R módulo, definiendo esta suma de esta forma. Para todos los R's que pertenecen a R módulo, ¿verdad? Y la suma en este conjunto cociente. Ahora bien, veamos un ejercicio para visualizar un poco, ¿verdad? Las proposiciones que vimos. Y tenemos este primer ejercicio. Y nos dice que dé un ejemplo explícito de un mapa de un módulo R a otro que sea un homomorfismo de grupo, pero que no sea un homomorfismo de R módulo. Y esto es parte de las proposiciones que vimos, ¿verdad? De los ejemplos que vimos. Entonces, vamos a darnos R, una matriz de 2 por 2 en R, M igual a N y N igual a R2, donde M es la estructura de R módulo definida por la multiplicación de matrices y N va a ser, en este caso, la estructura del módulo de R y la vamos a definir de esta forma. Definido de esta forma, vean lo que nos dice cómo lo estamos definiendo. Entonces también vamos a tener esta función donde va a ir de las matrices de 2 por 2 en R a R2. Entonces vean que aquí tenemos una matriz de 2 por 2 a R2, donde tenemos dos entradas, dos como coordenadas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si primero vamos a ver si es un homomorfismo de grupo y luego vamos a ver si es un homomorfismo de módulos. Entonces, si yo tomo la función de la resta de estas dos matrices que están aquí inicialmente, tomando la resta como la operación de ese homomorfismo de grupo, yo puedo hacer lo siguiente, restarlas, ¿verdad? Luego, como por la definición anterior, ¿verdad? Como la habíamos definido acá,
vamos a tener esto de acá. Entonces, tenemos esto de acá. Viendo esto, puedo separarlas, ¿verdad? Y vemos entonces que se cumple que phi de esta matriz menos phi de esta otra matriz. Entonces, vean que se cumple que yo puedo tomar la resta de esa función y luego me va a dar igual al ser primero la función de una de las matrices menos la función de la otra matriz. Entonces aquí podemos notar que se cumple el homomorfismo del grupo. Entonces ahora veamos qué pasa con el homomorfismo de módulos. Entonces vean que si yo me doy un ejemplo, con un solo ejemplo que yo encuentre y que no me satisfaga las propiedades, yo puedo de una vez decir que no lo cumple. Entonces vean que aquí si yo me doy phi de esta multiplicación de dos matrices, me va a dar esta de acá. Luego vemos que esto nos da, pasándolo según la definición que nos dimos inicialmente, nos da 1,0, es distinto de 0,0. Entonces yo puedo multiplicarlas y al fin vean que aquí no me satisfacen las propiedades iniciales. ¿Ok? Entonces aquí llegamos de que por lo tanto no es un homomorfismo de módulos. Entonces, aquí llego yo con lo poco que les quería comentar respecto a los aportes de Noether en teoría de módulos, ¿verdad? Mi compañera Maureen va a continuar explicándoles un poco más respecto a anillos noetherianos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Maureen Altamirano y yo les voy a hablar sobre la teoría de anillos noetherianos. Ok, mi compañera Melanie mencionó cuando R se considera un módulo izquierdo sobre sí mismo. Precisamente los submódulos de R son sus ideales. Y bueno, antes de hablar sobre anillos noetherianos, mencionaremos la siguiente proposición, que es la proposición 6.7.2, que dice que para un anillo R no necesariamente conmutativo, no necesariamente con identidad, los siguientes son equivalentes. Número 1. Todo ideal en R se genera finitamente. ¿Pero qué significa esto? Significa que todo ideal tiene un conjunto finito de generadores. ¿Y quiénes son esos generadores? Bueno, son las combinaciones lineales de una cantidad finita de elementos del anillo. Y el número 2 que dice que que R satisface la condición de cadena ascendente para ideales, es decir, I sub 1 es subconjunto I sub 2, I sub 2 es subconjunto I sub 3, I sub 3 es subconjunto I sub 4 y así sucesivamente. Entonces, existe un entero M tal que I sub K es igual a I sub M para todo K mayor o igual que M. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en algún momento se detiene. En algún momento ya todos los ideales van a ser iguales. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, precisamente estos dos puntos que acabamos de ver, que dijimos que eran equivalentes, es lo que satisface el ser un anillo noetheriano. La definición 6.7.3 lo menciona de la siguiente manera. Se dice que un anillo es noetheriano si K ideal se genera finitamente o de manera equivalente si satisface ser cadena ascendente de ideales. Veamos algunos ejemplos. Ok, el conjunto de los números enteros, los dominios de Dedekind, ¿verdad? Son anillos noetherianos. Todo dominio ideal principal es noetheriano, ya que
satisface la primera condición de la proposición 6.7.2, que dice que todo ideal de R se genera finitamente. Y recordando lo que es un dominio ideal principal, es un anillo conmutativo en el que los únicos ideales son los ideales principales. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, el teorema de la base de Hilbert, veamos qué nos dice. Dice que si R es un anillo noetheriano, entonces también lo es el anillo polinomial R de X. Veamos este corolario. El anillo polinomial K de X sub 1, X sub 2, X sub 3 hasta X sub n con coeficientes de un cuerpo K es un anillo noetheriano. Es decir, que cualquier ideal de polinomios está finitamente generados, o sea, solo tiene una base por precisamente el teorema de la base de Hilbert. O bueno, para ser más claros, los únicos ideales ahí son los que se pueden generar con una base. ¿Ok? Veamos la siguiente diapositiva. Ok. Este es el corolario 6.7.6, que nos dice que si R es un anillo conmutativo noetheriano, R de X sub 1, X sub 2 hasta X sub n es noetheriano para todo n. En particular, Z de X sub 1, X sub 2 hasta X sub n y todos los cuerpos K, K de X sub 1, X sub 2 hasta X sub n son noetherianos porque los ideales todos son triviales. Todos están generados solo por un elemento, porque los cuerpos solo tienen los ideales generados por 0 y los ideales generados por 1. Entonces, son finitamente generados. Muy bien, una vez concluido con lo que son estos aportes, tenemos lo que son las referencias y eso ha sido todo por la exposición. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.